Buenas tardes a todos y gracias a Innovaske por darnos la oportunidad de participar en esta jornada. Bueno, ISAITE es, como ya se ha dicho, la Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad. Si hablamos de RSE, la E es de empresa, con lo cual entendemos que en esta compleja sociedad en la que vivimos, pues somos una gente que algo tenemos que decir y sobre todo hacer en clave de RSE. Nos constituimos como un foro de intercambio de experiencias en el sentido de ir aprendiendo unos de otros para poder ir implantando dentro de la gestión de nuestras organizaciones pues, sistemas de RSE, y también tenemos un vector externo que es difundir a otras organizaciones que en clave de RSE, tanto las pymes como las grandes del sector que sean, pueden ir dando pasos y pueden ir avanzando. Y no solo pueden, sino que deben. Estamos en una sociedad muy compleja, esta sociedad del bienestar que hoy en día disfrutamos y que todos tenemos que contribuir a que siga siendo así en el futuro, y el reto es importante. Y todos los agentes que conformamos esta sociedad, las empresas, la ciudadanía, las administraciones, las ONGs, etcétera, debemos desde nuestro espacio remar en la misma dirección para que al final entre todos consigamos una sociedad pues justa, equitativa, en el que nuestras personas vivan de manera equilibrada. Bien, si miramos al pasado, yo diría que las organizaciones de ISAITE pues, representan el primer sector, pero si miramos al futuro, también diría que queremos transformarnos y alinearnos con la responsabilidad social de las empresas y practicarla. Yo voy a hacer una serie de reflexiones de qué entendemos que es esto de la responsabilidad social o qué aporta al mundo de la empresa. Mundo de la empresa que tenemos cuenta de resultados, que hay que generar riqueza, porque yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, el desarrollo para que sea sostenible tiene que ser desarrollo. Y si no, se acaba todo. Así de dura es la vida en las empresas con ánimo de lucro. Que también diré que las empresas en general, no las que hemos visto en la ponencia anterior, pero las que tenemos cuenta de resultados, yo diría que un rasgo característico, y hay que decirlo, es que somos egoístas y queremos obtener unos beneficios y unos resultados. Pero también es cierto que cada vez es más importante el cómo se obtienen esos resultados. Ya no vale todo, porque la empresa que la hace, la paga, y cada vez más. Y tenemos ejemplos de grandes multinacionales, pues como British Petroleum, cuya valoración en bolsa cayó a la tercera parte por una serie yo diría, malas prácticas. Tenemos el ejemplo de Lehman Brothers, que literalmente desapareció, con lo cual quiere decir que a partir de ahora el que la hace... Y lo que llevó. Bueno, y luego la herencia que nos dejó, ¿no? El que la hace la paga. Bueno, entonces, ¿qué aporta la RSE a una organización con ánimo de lucro? Pues yo creo que claramente hay que decir que aporta rentabilidad sostenida. Y la rentabilidad es un aspecto de la competitividad, pero con una visión de medio-largo plazo. La sostenibilidad y los planteamientos cortoplacistas están reñidos y no encajan nada bien. Y muchas veces las empresas tienen un planteamiento excesivamente cortoplacista, con lo cual están hipotecando su futuro. Con lo cual, la RSE yo creo que claramente aporta competitividad a una organización. ¿Y en términos de qué? ¿Cómo se plasma esa competitividad? Bueno, pues cada organización, cada empresa tiene que buscársela en función de su actividad. Pues poniendo en el mercado productos más ecológicos, aportando un valor diferencial, y tenemos algún ejemplo en Euskadi, a productos maduros, mediante las declaraciones ambientales de producto, que posicionan ese producto a nivel mundial con un delta, y tenemos un ejemplo en ISAITE, como son
las cadenas offshore de Vicina y Cadenas, que tiene que competir fundamentalmente con chinos, países de bajo coste donde los haya y donde lo haya y agresivo. Bueno, pues ellos son líderes mundiales. Nuevos nichos de mercado alrededor del medio ambiente, de servicios sociales público-privados, y se ha visto aquí antes algunos ejemplos de este tipo de sociedades. Imagen de marca. En definitiva, tiene que ser un factor de diferenciación. Pero claro, en esta sociedad en la que estamos, competir exclusivamente en costo con los países asiáticos, pues eso está abocado absolutamente al fracaso, salvo que seamos capaces de tener alguna ventaja competitiva. El otro día leía que una empresa de automóviles muy importante como es Volkswagen, que prácticamente sus operaciones, la mayor parte está en un país de bajo costo como es Alemania, ha obtenido en 2011, en plena crisis, los mejores resultados de su historia. O sea, ¿qué ha hecho el grupo Volkswagen diferente a otras empresas de automóviles? Pues poner en el mercado un producto que el cliente lo aprecia y está dispuesto a pagar ese delta, ¿no? Entonces, yo creo que la RSE lo que tiene y debe aportar a las organizaciones es ese factor diferencial, esa ventaja competitiva, ¿no? Entonces, esto que es fácil de decir, no es fácil de que las organizaciones lo comprendan, sus gerentes o sus consejos de administración. Por lo tanto, yo creo que hay que sensibilizar. Y esa sensibilización puede tener dos motivaciones: la proactiva, que es la buena, o la reactiva, que es, no diría la mala, es la menos buena. Entonces, bien sea por actuación reactiva o por proactiva, bienvenido sea el dar el paso de integrar la RSE en la gestión de una organización. Pero claro, una vez está sensibilizado, hay que aprender. ¿Y ahora qué hacemos? Yo he estado en alguna sesión donde el presidente de unas empresas del IBEX 35 hablaba de RSE exclusivamente en clave de mecenazgo. Claro, su visión era absolutamente miope y corta, ¿no? Entonces hay que saber qué hacer, cómo avanzar, para luego poder actuar y mejorar. Es decir, un poco el famoso ciclo PDCA de calidad, ¿no? Porque, como decía antes, la empresa es responsable de sus actos y cada vez más. Entonces, de cara a avanzar en el desarrollo de la RSE en las organizaciones, yo creo que el camino está establecido, si no hay que inventar nada nuevo. O sea, las organizaciones las empresas tenemos la estrategia. Luego habrá que integrar en la estrategia de la organización los conceptos de RSE. La estrategia es el ADN de la organización. Afortunadamente en Euskadi, pues ahora las empresas utilizamos la planificación estratégica como un elemento, como una hoja de ruta, como un mapa para dirigir la compañía a medio y largo plazo. Yo que ya tengo un cierto recorrido profesional, pues cuando empecé mi actividad profesional, pues se animaban a las empresas a hacer planes estratégicos que eran muy bonitos, lo hacía un consultor, un libro en la estantería quedaba precioso. Afortunadamente eso ya ha pasado y ahora las organizaciones usamos la planificación estratégica. Luego integremos la RSE en la planificación estratégica. La RSE no debe ser un añadido en el que pues ahora tenemos el comité de RSE, nos cambiamos la boina y nos ponemos la boina de RSE, como ha ocurrido en el pasado con la calidad. Así no se avanza, hay que integrarlo. Pero claro, con integrarlo en la estrategia tampoco movemos la organización. Luego habrá que establecer planes de gestión, planes de actuación, cuadros de mando o indicadores de medir el avance de la RSE, porque en gestión lo que no se mide se desconoce y lo que se desconoce no se puede mejorar y se queda en una especie de limbo, ¿no? Ahora bien, ¿qué dificultad tenemos en las empresas para implantar iniciativas o sistemas de RSE en la gestión? Pues que tenemos una saturación de normas, referenciales, manuales, métodos, guías, etcétera, que uno se pierde. Tan malo es no tener nada, no tener una hoja de ruta, como tener un abanico donde además cada uno te dice que este es el mejor.
Y esa es una gran dificultad. Desde ISAITE lo que hemos intentado es hacer, de manera humilde, un análisis de los diferentes referenciales y normas y guías que hay y dar unas ciertas orientaciones para que los gestores puedan elegir o establecer la actuación más adecuada a su organización en cada momento, que también cada empresa es distinta y el momento de cada empresa también es diferente al anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una gran posibilidad de hacer cosas y lo primero, lo que realmente hace falta es la voluntad, el incorporar en el ADN la RSE, porque en estos momentos de crisis que estamos sufriendo y que no sabemos muy bien ya cuál va a ser la salida del túnel, cuál ni cuándo, porque siempre el túnel se alarga 1 kilómetro más cuando estamos en la mitad. Bueno, pues en estos momentos de crisis hay voces agoreras que dicen que esto de la RSE, la crisis lo va a barrer. Yo pongo un ejemplo muy claro, que es RSE e inversiones. Es decir, en tiempos, o sea, ¿las empresas van a eliminar las inversiones de su gestión? No. Las empresas siempre seguirán haciendo inversiones. Otra cosa es que esas inversiones las irán laminando en el tiempo y modulando en cuanto a volumen en función de su situación concreta de cada año. Pues con la RSE lo mismo. Quizás haya que dedicar un poco menos de intensidad de recursos a actividades para desarrollar la RSE en la gestión, pero yo estoy convencido que la RSE ha venido para quedarse, porque no hay otra vía. O sea, las administraciones cada vez van a demandar más, sobre todo aquí en la vieja Europa. Ya nos irán copiando los nuevos americanos y los nuevos asiáticos, y también la ciudadanía cada vez somos más exigentes. Por lo tanto, la empresa, como es egoísta y sabe lo que le va a pedir el entorno, los ciudadanos, el mercado, pues tomará buena nota y seguro que sigue apostando por la RSE. O sea, en definitiva, la RSE ha venido para quedarse y saldrá reforzada de la crisis, después de una cierta laminación en cuanto a intensidad. Muchas gracias. Eskerrik asko.